Bueno, queridos patitos, estamos aquí con Pedro Luis Uriarte en la oportunidad de hablar del sistema de concierto en el 10º aniversario de ese momento que, como San Pablo, camino de Damasco, cayó en esa realidad de pensar: es el momento de hacer un libro de 3122 páginas. Y como todo tiene su enlace cósmico, 10 años antes de nacer yo, mi querido suegro competía contra Orio, precisamente, en la astillero, en la trainera de San José, entre Portugalete y Guecho, que es el lugar donde vivo yo, con lo cual ciertamente el plan cósmico indicaba que esto tenía que suceder. Ongi etorri, Pedro Luis. Yasker, efectivamente veo que tienes muy buena memoria, ¿eh? Porque en el año 2013, volviendo de una presentación que me habían invitado a un acto académico que hacía muchísimo que no había hablado del concierto, me llamó un amigo para invitarme a eso, a una reunión de catedráticos de Derecho, etcétera, para que les explicara la negociación del concierto de 1980-81, que yo tuve el honor de encabezar como presidente de la Comisión Negociadora Vasca y también de firmar. Bueno, y después de aquella intervención, bueno, me resistí, oye, que no, que esto no lo tengo, pero que sí, hombre, cuéntanos, patatín, patatá. Bueno, total que fui, parece que les gustó y cuando volvía de Donostia, precisamente donde has dicho, al pasar por la autopista, por el puente de Orio, se me ocurrió, digo, oye, ¿por qué? Si a esto les ha gustado, ¿por qué no escribo esto? Entonces, cuando llegué aquí al despacho mío en Bilbao a las 7 de la tarde, me hice un esquemita y yo soy un dictador, dicto las cosas con un dictador. Entonces, dicté lo que podían ser las primeras páginas, seguí trabajando los días siguientes y al cabo de 15 días, de 2 semanas, tenía ya como 400 páginas escritas. Entonces se lo mandé a la persona, al amigo que me había invitado, que puedo decir quién era, Goyo Monreal, catedrático emérito de Historia del Derecho, rector de la UPV, etcétera, etcétera. Me dijo, oye, pero esto está fantástico y tal y cual. Oye, pero esto deberías publicarlo. Bueno, no, bueno, voy a mejorarlo un poco porque déjame revisarlo. Total, que aquella mejora un poco me llevó 2 años de trabajo. Al final fueron 15 tomos, perdón, 11 tomos con 3.300 páginas de lo que fue mi primera obra sobre el concierto económico, que por cierto, mira, la he cogido hoy, un momentito. Sí. Aquella obra se tituló El concierto económico vasco, una visión personal. Sí. Y este tomo, ¿por qué existe el concierto económico? Y la he cogido porque tengo que hacer la próxima semana una presentación en donde voy a desarrollar a un grupo de ejecutivos de distintas partes del mundo una idea que en este libro la analicé y le dediqué casi 150 páginas a explicarla, ¿no? Que nosotros, el País Vasco, Euskadi, somos una realidad diferenciada. O sea, somos un país diferente, lo cual no quiere decir que seamos un país mejor. Esto no se plantea como prepotencia y como decir somos los mejores. No, no. Oye, como todos los países del mundo tenemos puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Pero analizo cuáles son esos elementos diferenciales, bueno, y eso, mi tesis era que un país con elementos diferenciales tiene que tener un modelo diferencial que es el concierto económico, que como sabes es único en el mundo. No hay ninguna entidad subestatal, es decir, no representada en Naciones Unidas, que tenga reconocidas las capacidades en el campo tributario y financiero, que reconoce a los territorios históricos, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y por agregación a la comunidad autónoma vasca, las competencias que reconoce el concierto económico. En ese sentido, reitero, es un modelo único en el mundo. Bueno, ya ese libro, luego siguieron otros 3, he publicado 4 libros, que no estoy haciendo publicidad, porque son gratuitos y se pueden descargar en www.elconciertoeconómico.com.
Este en concreto, el de las 3.000 y pico páginas, se lo descargaron casi 15.000 personas, que tiene un mérito tremendo. A las presentaciones de este libro, la primera que hice aquí en Bilbao, asistieron más de 500 personas. En Donostia, 300. En Vitoria-Gasteiz, como 200. Y luego en Iruña, otras 100 personas. O sea que tuvo mucho éxito en la presentación. Y luego, como sabes muy bien también, porque formas parte de ella, creé la comunidad del concierto. Sí. Luego tengo una cuenta de Twitter que tú también conoces porque participas en ella, @elconciertoplus, plus son mis iniciales. Por cierto, acabo de escribir un tweet ahora diciendo, te lo voy a leer. Saliendo al paso de una noticia que ha publicado El Confidencial sobre el tema este de los acuerdos que se han llegado con Cataluña, ¿no? Sí. Ayer. Algunos han hecho más respuesta a lo que han interpretado que a la realidad del texto, que parece que no les importa. Bueno, así es. Yo he leído el texto y lo que dicen no lo dice. O sea, y digo en este tuit, aun a riesgo de meterme en un avispero, estoy básicamente de acuerdo con lo que se dice en este artículo, que es un artículo del Confidencial, salvo con una cosa que se me atribuye. Quien rechazó en 1980 un concierto para Cataluña no fue Jordi Pujol, sino el conseller Ramon Trias Fargas, que era conseller de Economía y además presidente de Convergencia, de la C de CIU, de Convergencia y Unión. Sí, bueno, por lo tanto, bueno, esto... Sí, ya sabes que yo he seguido... Tristemente desaparecido en un mitin, precisamente en el año 89. Aquí en esta cuenta de Twitter, que ahora se llama X, he escrito, lo estoy viendo aquí, 5.621 posts de temas relacionados con el concierto económico y con el modelo de financiación de comunidades autónomas de régimen común, una cuestión crítica que ahora este acuerdo de Cataluña, con Cataluña y el que se ha llegado con ERC, pues pone sobre la mesa. Pero nosotros tenemos un modelo que es distinto del catalán, no tiene nada que ver con el catalán. Nosotros tenemos un modelo diferenciado en el cual la hacienda estatal en nuestro territorio no entra. Yo pago mis impuestos en Vizcaya, no pago mis impuestos en Barcelona para que esos impuestos vayan a Madrid, a la hacienda central, y la hacienda central los redistribuya, dándome el 50%, por ejemplo, de lo que se ha recaudado en Cataluña y además una cierta cantidad por 4 fondos redistributivos, con lo cual se produce un fenómeno muy importante. Lo que ingresa, lo que se recauda en Cataluña por la hacienda tributaria estatal no es lo que recibe por el modelo de financiación Cataluña. En el caso de Cataluña recibe menos, en el caso de otras comunidades autónomas recibe más. Y de ese recibe menos es donde salió aquel eslogan que recordarás del año 2014-2015, España nos roba. Porque efectivamente lo que se recaudaba en Cataluña, luego lo que le cedía a la hacienda central de lo recaudado era menos de lo recaudado. Eso en nuestro caso no pasa. Nosotros recaudamos en Euskadi los 3 territorios históricos, las 3 haciendas forales, la totalidad de los impuestos. Y pagamos una determinada cantidad establecida por la ley, por decirlo coloquialmente, por el alquiler de servicios que nos presta el Estado. Es decir, pagamos un determinado porcentaje de lo que son instituciones comunes del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, etcétera, etcétera, competencias que no tenemos, asuntos exteriores, defensa, etcétera. Esto pagamos una determinada cantidad. Ese porcentaje es un 6,24%, que yo negocié con el ministro de Hacienda mano a mano en aquella negociación de lo que fue el 8º concierto económico y que todavía a día de hoy se mantiene vigente. Ha sido aprobado en la ley, ha sido incorporado de nuevo a la ley quinquenal de cupo 2022-2026 y por lo tanto ese 6,24% seguirá vigente hasta el año que acabo de citar. Y es muy importante señalar que ese 6,24% que lo establecimos con la referencia a lo que podía ser, porque no había estadísticas,
el peso del PIB del País Vasco sobre el estatal en estos momentos es más que lo que pesa el PIB del País Vasco sobre el estatal. Ahora que hay estadísticas, sabemos que pesa el 5,90%. Pues bien, los vascos contribuyen al sostenimiento de las cargas generales del Estado en competencias que no han sido asumidas por la comunidad autónoma vasca con el 6,24%. Más de lo que pesa su PIB y más de lo que pesa su población sobre la población estatal. La población vasca sobre la estatal es más o menos un 4,60%, como estamos contribuyendo con el 6,24%, significa que estamos pagando un 33% más de lo que nos correspondería por población. Bueno, y todo eso pues lo vengo explicando en Twitter, en libros, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hago? Bueno, yo no soy un político, yo me estoy haciendo preguntas, como no me haces ninguna, me las hago yo mismo. ¿Por qué lo hago? Pues porque no soy un político, soy un ciudadano comprometido como tú, Juan Carlos, que también estás defendiendo muy bien, por cierto, el concierto económico, y lo hacemos pues porque consideramos que es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia, de la forma como concebimos el autogobierno vasco, y que además desde una perspectiva, vamos a decir, como técnica o profesional, es un tema interesante, porque es un modelo único en el mundo. Sí, yo intento que estos conversatorios sean fluidos y evidentemente la idea es no cortar a la persona que está hablando contigo. Y por lo tanto no me parecía de recibo cortar y hacer preguntas como si esto fuera una entrevista o peor, una inquisición. Ciertamente... Puedes inquisicionarme todo lo que quieras. El asunto comienza en 1878, el 28 de febrero, evidentemente todo imbricado, como lo comentas en el propio libro, con el acuerdo Tejada-Baldosera del año anterior, evidentemente el asunto de la mal llamada Ley Pacionada en 1841, y la historia es prolija y compleja, porque podríamos llegar al fuero viejo, el fuero nuevo, el señor Vizcaya, y el mal llamado concepto de provincia exenta, en lo cual ciertamente sería prolijo porque ya está en el libro y también se puede encontrar en otros lugares pocos, pero el libro termina en 2015. Evidentemente puedes tener muchos conocimientos, pero la omnipresencia en el espacio-tiempo pues evidentemente no es una virtud que los humanos todavía tengamos, y por lo tanto del 2015 a ahora han sucedido otros elementos como renovaciones de cupo, incorporación de nuevos tributos en el propio concierto, elementos que en estos 8 años han hecho evolucionar el marco general en el que tenemos nuestro querido concierto, con lo cual ciertamente seguramente habrás reflexionado sobre este periodo de estos 8 años, encarando ya como vamos al aniversario número 150 del concierto en 2028. Estamos en el 145, Estamos en este momento porque el concierto se crea el 28 de febrero, como sabes muy bien, de 1878, por lo tanto el concierto ha cumplido 145 años. Sí, y cumplirá 150 dentro de 5 años. Pero porque el último concierto, lo que mucha gente no sabe, es que así como el concierto se ha ido renovando, el primer concierto fue por 8 años, el segundo por otros 8, el que yo me tocó negociar fue por 21, porque su vigencia tenía que terminar en el mismo año que terminaba el concierto que Álava había firmado en 1976. Y abro paréntesis, ¿por qué Álava solo? Pues porque a Vizcaya y a Guipúzcoa el general Franco, como no apoyaron su golpe de Estado, los consideró provincias traidoras y, por constituir un notorio privilegio, les eliminó el concierto económico. Sí, algo que precisamente tú mismo recordás en el libro, la cita de Calvo Sotelo de 1925, que era ministro de Hacienda, diciendo que no era ningún privilegio. Con lo cual, mira, evidentemente, es decir, una presentación. O Calvo Sotelo miente o Franco es un impostor. Bueno, hice una presentación el 27 de octubre, hace nada, estamos a día 9, me parece, de noviembre, en San Sebastián, en el Congreso de Asesores Fiscales Españoles, sobre la génesis del concierto económico. Y en esa presentación, ¿qué es?
que la tengo aquí encima de la mesa, les leía esa frase que, perdón, que señalas de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, que fue ministro de Hacienda de la dictadura de Primo de Rivera, de la cual, por cierto, en el mes de septiembre se conmemoró el primer centenario. En el año 1925 le tocó renovar el concierto económico, y en relación con aquello dijo la siguiente frase, que es muy ilustrativa, como acabas de señalar. Dice lo siguiente Calvo Sotelo: en época ya de la Segunda República. Él era un hombre de derechas, ya sabes que fue asesinado pocos días antes del comienzo de la Guerra Civil. De hecho, Franco lo tomó como un pretexto para lanzar ya su golpe de Estado. A Calvo Sotelo se le llamó, por tanto, en la época franquista, el protomártir de la cruzada. Pues este protomártir de la cruzada, un hombre de derechas, ministro de Hacienda en la época de dictadura de Primo de Rivera, dijo: no por privilegio, sino por razones históricas, ancladas en lo más antiguo de vuestras instituciones, disfrutáis los vascos del régimen de los conciertos económicos. Entonces había tres, ahora hay uno. Vuestro concierto económico se funda en la historia, por eso sois vosotros una excepción y no un privilegio. O sea que el propio Calvo Sotelo, que no era precisamente nacionalista, sino más bien lo contrario, desmontó clarísimamente esas acusaciones, ese fantasma. Acabo de citar la frase de Franco: notorio privilegio que persigue al concierto económico. Y no es un privilegio, es una realidad diferenciada. Y hay muchas razones para explicar por qué no es un privilegio. ¿Alguien conoce un privilegio que dure 145 años en una entidad subestatal, no en alguien que puede imponer el privilegio? Pues nadie. En segundo lugar, el concierto económico no es una conquista de los vascos. El concierto económico se impone manu militari, con el País Vasco sometido a la ley marcial desde 1876, con 40.000 soldados, suspendidas las garantías constitucionales, y lo impone el gobierno español, en sustitución de algo que había eliminado la ley de 25 de octubre de 1876 al terminar la Tercera Guerra Carlista. Por lo tanto, si es algo que impone el gobierno español por un decreto, hombre, no va a imponer un privilegio, fue más bien un castigo a los vascos. En tercer lugar, la Constitución española prohíbe radicalmente los privilegios y, sin embargo, en la disposición adicional primera dice que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, es decir, de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Ampara y respeta, no crea y establece, ampara y respeta una realidad que en el caso del concierto había cumplido 100 años, porque la Constitución es de 1978 y el concierto se impone en 1878. Por lo tanto, si la Constitución prohíbe los privilegios y en cambio ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, el más importante y más significativo de los cuales es precisamente el concierto económico, pues obviamente el concierto económico no es un privilegio. Aquí tienes 4 razones distintas: lo que dice Calvo Sotelo, cómo nace el concierto económico, lo que dice la Constitución española y el hecho de que algo que dura 145 años en un país pequeño como es este, que no es un Estado, que no tiene fuerza para imponer situaciones, pues es que no es un privilegio. Es un régimen diferente y diferenciado. Como decía Calvo Sotelo, una excepción. Y eso es cierto. Y que es difícil explicar el otro sistema, el modelo LOFCA, establecido en septiembre de 1980, que en teoría debe renovarse cada 5 años, que se hizo en 2009 con una foto que recuerdo de Joan Ridao con el señor Zapatero renovando por última vez, pero en 2014 no se hizo porque no quisieron, en 2019 tampoco, y yo creo que en 2024 lleva vencido 9 años
y se van a tener ahora, con estos acuerdos a los que se ha llegado con partidos catalanes para propiciar, sobre todo con ERC en este caso, para propiciar la investidura de Pedro Sánchez, se va a tener que revisar. ¿Por qué? Pues porque el acuerdo con ERC significa que se le reconoce a Cataluña una quita de más o menos el 25% de la deuda que tiene el Estado, A través del FLA. Lo cual significa que esa misma quita se va a aplicar a todos. Y dentro de ese proceso de reducir las deudas, que mira, que en esta misma presentación dije la cifra que deben las comunidades autónomas. Las 15 comunidades autónomas de régimen común le deben al Estado 187.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque cuando vino la crisis financiera del año 2008 y se produjo una caída de la economía profundísima, España estuvo a punto de ser intervenida por la Unión Europea, quebraron todas las cajas de ahorro, como recordarás, etcétera. Las comunidades autónomas de régimen común tuvieron que llamar a la puerta del Papá Estado para que les diera recursos, porque ellos no podían emitir deuda pública, porque no se la compraban, los compradores de deuda pública. ¿Por qué? Porque no se fiaban de su estabilidad financiera. El Estado les financió, les dio préstamos por más de 250.000 millones, parte de los cuales se dedicaron a pagar a los proveedores de las comunidades autónomas, que tampoco podían cobrar porque no tenían dinero. Pues de todo aquello quedan todavía sin devolver 187.000 millones. ¿Y sabes cuánto pidió el País Vasco al Estado para salvar aquella situación crítica? Exacto, 0 patatero, lo que estás señalando tú con el dedo muy bien. Por lo tanto, otra de las cosas que se dicen es que esto significa un privilegio. Oiga, vamos a ver, un privilegio no puede tener riesgo. Y aquí tiene usted un riesgo clarísimo, que en una situación crítica para la economía y para la estabilidad financiera de todos los estados y de todas las comunidades autónomas, el País Vasco tuvo que arreglarse por su cuenta para salvar aquella situación. Y por eso, perdón por citarme, yo suelo decir que en el concierto económico, pero que es muy gráfico, se aplica la ley de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Por lo tanto, tengo que recaudar, porque si no recaudo, el Papá Estado no me va a venir en mi ayuda. En cambio, como ves, con la recaudación el primer pago es el cupo y luego se paga todo lo demás. Exacto. Se pagan los presupuestos del Parlamento Vasco para el Gobierno Vasco, es para todo lo demás. Las 3 diputaciones a través de las juntas generales y los 251 ayuntamientos que están agrupados en EUDEN. Exacto, así es. Lo has dicho muy bien. Con lo cual, ciertamente, es algo que deberán hacer el asunto, porque has citado el fondo de pago a proveedores, el fondo de liquidez autonómica. Tiene que revisar todo, sobre todo lo que tiene que revisar es el modelo de financiación actual, que, como has dicho muy bien, está vencido en el año 2014 por distintas razones, fundamentalmente porque va a ser muy complejo poder llevar a acuerdos esto entre todas las comunidades autónomas, pues porque lo que a uno se le dé se puede pensar que a otro se le quita, con lo cual la única solución que va a tener este asunto es que el Estado, para financiar las competencias que tienen transferidas a las comunidades autónomas, que son básicamente educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, va a tener que poner más dinero sobre la mesa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que a las 3 comunidades autónomas que sobre todo están más perjudicadas por el modelo actual que venció en 2014, que son Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, se les dé una dotación razonable de sus servicios públicos, y como los demás van a protestar, pues el Estado tendrá que poner dinero suficiente para que lo que se les dé de más a estas 3 o a quien sea no se les quite a las demás, de forma que como mínimo se queden con las mismas cantidades con las cuales financian ahora sus presupuestos, que vienen por este mecanismo que he tratado de explicar antes. El Estado recauda en una comunidad autónoma, ese dinero va a la Hacienda Central y la Hacienda Central lo reparte, devuelve parte de del impuesto que ha cedido
y otra parte a través de 4 fondos. Y por eso no cuadra lo que se recauda en una comunidad autónoma con lo que se recibe. Puede ser que se reciba más de lo que se recauda, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Andalucía, Extremadura, etcétera, o puede ser que se reciba menos, como es el caso que he citado de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Y que ciertamente es más fácil, cuando uno entra a hablar del modelo de régimen común, tomar el primer desvío para hablar de los vascos, de los navarros, del concierto, sí, y por lo tanto el desvío es bastante obvio, y por eso hablan tanto del concierto y malamente diciendo maledicencias. Sí, pero y por eso eso, el libro 8, el libro 8 precisamente de Laura, va sobre respuestas contra todas estas calumnias. Eso es. Y que evidentemente cuando el Endacari hace no mucho dijo que había que hacer una reinterpretación del marco general sin cambiar la Constitución porque era posible, le dijeron que no era posible hacer interpretaciones de la Constitución, lo cual es absolutamente increíble porque seguro que reconocerás y recordarás muy bien que en 1981, tal vez ligado o no con el pacto del Capó, cosa que alguno dirá por ahí, pero en 1981 hubo un pacto de autonómico entre UCD y el Partido Socialista. Y después, en 1992, hubo un segundo pacto para, primero, extender a todas las comunidades autónomas, cosa que no era parte de la Constitución. Estaba la Constitución del 78 más cerca del Estado integral del 31 que del Estado de autonomías que tenemos actualmente. Y en el 92 para obligar a todas las comunidades a asumir educación y sanidad, con el elemento del mandato no financiado, porque incorpora un gasto público enorme en las comunidades autónomas, pero sin resolver el asunto del ingreso. Es decir, en España habría una suerte de federalismo de gasto, pero no federalismo de ingreso, generando Exacto. ahí esa disfunción tan importante que pervive todavía. Bueno, y todavía más cercano, como consecuencia de la crisis económica que he comentado anteriormente, la crisis financiera que propició la quiebra de aquel banco americano que se llamaba Lehman Brothers. Como consecuencia de ese hecho, he dicho anteriormente que España estuvo a punto de ser intervenida por la Unión Europea. Y una de las decisiones que tuvieron que tomar, que significó una modificación de la Constitución importantísima que no se sometió a referéndum del pueblo español, fue tener que asumir por presiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea un compromiso de déficit cero, que no está en la Constitución y que es un tema crítico. Por lo tanto, lo que defendía el Lehendakari, que es algo así, oiga, vamos a crear una convención constitucional, es decir, un foro donde nos podamos reunir todos los que tenemos capacidad de opinión, comunidades autónomas y Estado, para decir nuestras opiniones de aquellos aspectos que de común acuerdo habría que ajustar. Yo no entiendo por qué se rechazó tan visceralmente, cuando es obvio que la Constitución española, como todo el mundo 40 años después, pues necesita un ajuste. Un ajuste porque hay determinados campos pues que están mal planteados, por decir uno. Si mañana los reyes de España tienen un hijo varón, la princesa Leonor, que acaba de jurar la Constitución y a la que se le presenta como futura reina, no sería reina. Sería rey el hijo varón, aunque fuera 19 años más joven que ella y aunque accediera a ser rey con 2 años de edad a través de una regencia. ¿Por qué? Pues porque está vigente en la Constitución la ley sálica. Ese es uno de los aspectos que tendrían que cambiar. Qué ridículo. Para a estas alturas de la vida. Para cualquier español medio le debería de saltar la tapa de los sesos, en tanto en cuanto un país que luchó en una guerra civil por reconocer los derechos de una reina a ser precisamente tal, como es Isabel II, Exacto. y que pasa por haberle quitado los derechos a doña Elena, que debería haber sido la reina, y el heredero sería Froilán, pero esas cosas son el asunto de los genes, pues le reconozca a Leonor ser reina, si llega, y evidentemente van a poner todos los medios a su haber para que no haya ese hijo varón, para no constituir un elemento. Pero si lo hubiera, como consecuencia de la Constitución, el rey sería ese nuevo hijo varón
de los actuales reyes. Ahí tienes una disfunción pues que tendría que ser corregida. Bueno, y hay otras muchas más. He dicho eso porque es anecdótico y porque está relacionado con acontecimientos que acabamos de ver y como si fuera un acontecimiento mundial, esto por televisión Sí, recientemente. también fue algo que chirrió bastante, que es el asunto del artículo 92, porque habitualmente en España se ha demonizado el hecho de la consulta, del referéndum, vinculándolo con una consulta en concreto y con un referéndum en concreto y con una temática en concreto. En vez de hacer, por ejemplo, yo siempre recuerdo que el día que se votó la renovación del mandato de Barack Obama en Estados Unidos en el año 2012, hubo 1.200 referéndums y consultas en todo lo largo y ancho de los Estados Unidos por muy diversos temas, incluyendo uno soberanista en Puerto Rico. Con lo cual, estas cosas en Estados Unidos se pueden hacer, se hacen en Suiza, todos los años hacen En uno, Suiza, dos, exacto, todos los tres. años hacen un par de ellos, lo que sea. Sí, en Suiza hace mucho, en Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca, todos estos países tienen esta figura como algo normal. Eh, pero en España está demonizado hasta el punto de que del 76 hasta ahora solamente hay cuatro a nivel general, que fue el de la reforma política del 76, Constitución del 78, el asunto de la OTAN en el 86 y la Constitución Europea en 2005, y las cuatro nacionalidades para el tema de los estatutos que deben de reformar a través del referéndum estos mismos. Y por lo tanto, esos 11, solo 11 en todos estos años, contrastan con que en Europa los partidos tipo Meloni, tipo Duda, Morawiecki en Polonia, Orbán en Hungría, les gusta quitarse el asunto de en medio y los asuntos polémicos que ellos quieren llevar por un determinado camino, que sea el pueblo enfavorecido el que diga no queremos migrantes, no queremos esto, lo otro, lo demás allá. Y en España intentó el señor Santiago Abascal en las elecciones del 23 de julio coger ese modelo miméticamente y empezó a decirles porque el pueblo español debe de consultarse en el artículo 92. Eso chocaba bastante porque habían tenido una campaña de años y años y años contra la figura de la consulta, del asunto del referéndum. Y precisamente el artículo 92 en teoría viene reforzado con la ley orgánica de 1980 de referéndum, Así es, así es. que surge por el tema Pero de me voy a Jaén, acercar por el tema de un Jaén poquito y más. Almería. Surge por el tema de Jaén y Almería del 28 de febrero de 1980. No es una ley para desarrollar, para que se hagan consultas, sino para resolver un problema que ellos mismos se generaron en Jaén y Problema Almería. local. Sí, 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 sí. Que Así es, evidentemente es otra disfunción que a nadie le ha gustado meterle mano y sería largo porque es el origen del café para todos. así es. Con lo cual el asunto de la democracia participativa en el Estado español es algo complicado. Complicado y por Bueno, mira, desarrollar. ayer en el acuerdo que han firmado el PSOE con Junts de Cataluña hay una referencia explícita al artículo 92 de la Constitución, ¿no? Que establece que se podrán convocar referéndums consultivos siempre que lo apruebe las Cortes Generales y lo refrende el rey. Sí, es complicado porque hasta extremos absolutamente increíbles. Quiero recordar el asunto de Basauri. Basauri intentó hacer un ordenamiento nuevo porque la playa de Vías va a desaparecer y por lo tanto va a haber una oportunidad, lo mismo que sucederá en Bilbao con la llegada de la alta velocidad en la zona de Abando. Pues se quiso hacer una consulta para ver si la gente estaba de acuerdo con eso o no y tuvo que ir a Consejo de Ministros la aprobación de la consulta para el planeamiento de ordenación urbana de un municipio de unos 50.000 habitantes. Así es, así es. Es algo absolutamente demencial, ¿no? Lo mismo que ciertamente ese marco de consulta para cualquier elemento, a aquellos que no son para nada comprensivos. Ángel de la Fuente, de Fedea, el señor Miquel Buesa, gente que aparecen como expertos del sistema de concierto y no son ninguno, ni siquiera amigo ni familiar. Y por lo tanto, cuando Bueno, ahí ya sabes que hay muchos sí, críticos que disfrazados de sesudos catedráticos
En realidad lo que son es activistas políticos, ¿no? Están defendiendo su propia ideología con todo el derecho del mundo, oye, pero que no te vendan mercancía averiada, ¿no? Por ejemplo, alguno de los que has citado, no voy a decir nombres, bueno, lees las cosas que escribe y te quedas absolutamente estupefacto, pero ¿cómo una persona cualificada puede decir esto? Tú puedes estar en total desacuerdo con el concierto económico, con la metodología de cupo, pues porque no son las tablas de la ley que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, sino, bueno, una obra humana perfectible por naturaleza. Pero pues si estás en desacuerdo, lo que no tienes que hacer es emplear descalificaciones burdas, sino si estás en desacuerdo, defiende políticamente el tema, plantéalo vía el partido político en el cual crees en las Cortes Generales y trata de modificarlo porque el concierto es una ley estatal. Así de claro y de sencillo. Y el cupo es una ley estatal quinquenal. Cada 5 años pasa por las Cortes Generales. Por lo tanto, hay todas las oportunidades del mundo para estas personas que tanto critican, que tanto les molesta, que tanto les parece un tema absolutamente circunstancial, como es el concierto que responde a circunstancias históricas, que tiene apoyo constitucional, etcétera, etcétera. Si estás en desacuerdo, plantéalo legalmente. No el concierto económico, porque el concierto económico, para ser eliminado, solamente hay 2 vías, bueno, tres vías. Primera vía, la que se empleó en el año 37, golpe de Estado. Oye, mira, liquido esto y a otra cosa. Segunda vía, modificación constitucional. Como el concierto económico tiene 2 referencias en la Constitución actual, la que he dicho, disposición adicional primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y disposición derogatoria, que deroga en lo que pudieran estar todavía vigentes las 2 leyes que en 1839 y en 1876, esta última, la más importante, 25 de octubre de 1876, eliminaron radicalmente los fueros vascos, y esas leyes las suprime en lo que pudieran estar vigentes la Constitución. Bueno, pues podría haber otro modelo constitucional. Tú has empleado antes la frase, Juan Carlos, café para todos. Bueno, pues perfecto. Eso significaría que entramos en una nueva etapa. O sea, por lo tanto, golpe de Estado, modificación constitucional o el concierto económico está recogido en el Estatuto de Autonomía. ¿Quién tiene capacidad para modificar el Estatuto de Autonomía? El Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco podría diseñar un texto legal que sustituyera al texto estatutario de 1979 y en el que, para sorpresa general, como modelo de financiación y de relación con el Estado, no estuviera el concierto económico. Perdón, eso tendría que ser aprobado por las Cortes Generales, porque las modificaciones estatutarias requieren aprobación de una ley orgánica y luego tendría que ser refrendado por mayoría del pueblo vasco. ¿Esta última vía es posible? Pues me temo que es impensable, porque en estos momentos, perdón otra vez, en estos momentos existe, digamos, una gran mayoría de la opinión pública vasca, independientemente del credo político y salvo minorías muy concretas, algunas de las cuales forman parte de estas personas que has citado antes, minorías muy radicalizadas antivascas, pero la gran mayoría del pueblo vasco está a favor del concierto económico. ¿Es posible una modificación constitucional? Bueno, pues es posible, pero tendría una consecuencia muy importante que debería ser tomada en cuenta en esa hipótesis imaginativa o imaginaria que estamos desarrollando, que el concierto es el factor de estabilidad y de vínculo con el Estado español más sólido y más potente que tiene el País Vasco, que es el territorio en el cual la Constitución española tuvo el nivel de aprobación más bajo, solamente un 30%. Una minoría del pueblo vasco aprobó
30%, una clara minoría, la Constitución española. En cambio, porque por los acontecimientos que estamos viviendo estos días, la Constitución de 1978 en Cataluña tuvo uno de los niveles de aprobación más altos de todo el Estado español, el 90 y tantos por ciento. En Euskadi, 30%, en Cataluña, el 90 y tantos por ciento. Pues bien, el hecho de que no exista en Euskadi una situación tan compleja políticamente como es la de Cataluña, es que el concierto económico ha permitido desarrollar en profundidad un sistema de autogobierno muy profundo, repito otra vez el calificativo, que hace que en estos momentos la mayoría del pueblo vasco se pueda sentir confortable en esa situación. Si se eliminara el concierto económico, entonces entraríamos en un escenario distinto, que estaría caracterizado por un dato que no debe olvidarse. En Cataluña, el Parlamento de Cataluña tiene mayorías exiguas de partidos independentistas. En el Parlamento vasco, más de 2/3 de los parlamentarios son de origen PNV y Bildu, es decir, de partidos nacionalistas vascos. Por lo tanto, jugar con fuego, pues no sé, bueno, puede haber algún loco que lo haga, como podría haber, en teoría, un golpe de Estado, ¿eh? Pero solo veo esas tres alternativas para la desaparición. En el caso del Estado español, cambiar la Constitución es algo que no es factible en el plano práctico, porque solamente se han cambiado en exiguas circunstancias como el 92-93 para acoplar el asunto de Maastricht para el voto pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones, y el 2011, que citabas, el artículo 135, con nocturnidad y alevosía en un agosto en 2 tardes, como diría el señor de Sevilla, y por lo tanto es complicado, porque algo que en otros países es habitual, en Alemania, en Francia, en Italia, se cambian las constituciones cada cierto tiempo porque es necesario ajustar determinados elementos. En España esto es como la piedra sagrada, la Constitución, y la interpretación es bastante limitante a la hora de establecer la relación con el reglamento jurídico político. Pero ciertamente el concierto es algo distinto porque es bilateral, el instrumento de artículo único a través del marco, como si fuera un tratado internacional, cosa que les lleva a los demonios a muchos, porque eso es un reconocimiento implícito de soberanía y de... No, eso es algo que negocio yo, porque es un tema crítico por las razones que acabas de decir, ¿eh? Y además, si tú has llegado a un pacto con el Estado, lo que no puede ser es que luego ese pacto con el Estado que has estado negociando en el concierto que me tocó a mí más de un año, lo que no puede ser es que luego llegue a un trámite parlamentario y alguien que no ha participado en ese pacto lo cambie. No, oiga, usted lo que puede decir es que no le gusta el pacto, y en ese caso no vale para nada, hay que empezar de nuevo la negociación, pero usted no puede cambiar el artículo 47 porque no le gusta, no, usted lo acepta o lo rechaza en bloque. Que fue la parte segunda de la negociación, después de la firma el 30 de diciembre. En 1981, precisamente el trámite legislativo fue complicado debido a las circunstancias de la dimisión de Adolfo Suárez el 21 de enero, el asunto del 23 de febrero. Así es, de saber muy bien la historia. Bueno, intento tenerla presente. Bueno, para esto, como continuando con lo que estás diciendo, el concierto se pacta, se termina de pactar y de firmar por los integrantes de la Comisión Negociadora Vasca y de la estatal, en la cual había 2 ministros, como presidente el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, y estaba dentro de ella un ministro muy irrelevante, Rodolfo Martín Villa, que era ministro de Administración Territorial. Se firma el 29 de diciembre. Esa firma se ratifica en un acto público el 7 de enero, 29 de diciembre de 1980. Se ratifica en un acto público que se celebra en el Ministerio de Hacienda de Madrid, al que asisten más de 100 personas, donde firmamos todos nosotros, los negociadores, lo que es el concierto económico. Lo voy a enseñar físicamente. Perdona un momentito. Sí, ciertamente hay una edición por ahí.
Está en facsímil ciertamente en esa obra de 3.122 páginas, como también el concierto de 2002. Perdón, mira, este es el facsímil de lo que firmamos. Aquí tiene la fecha, 29 de diciembre de 1908. Acta de aprobación del concierto económico por el País Vasco. Y esto se firma el 7 de enero. Este documento se firma el 7 de enero. Y aquí tienes los firmantes de este documento. Aquí está mi firma. Sí. Pedro Luis Uriarte. Aquí está la de Añoveros, Martín Villa, etcétera. Bueno, entonces, esto ocurre el 7 de enero. Este es el pacto, este es el concierto. Pero este concierto se tiene que convertir en un proyecto de ley, porque lo tienen que aprobar las Cortes Generales. Y el proyecto de ley era un proyecto de ley sencillísimo, que solo tenía que decir: se aprueba el concierto económico entre el Estado y el País Vasco de acuerdo con lo que dispone el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Eso. Y esto iba como anexo de esa microley. Bueno, para mi sorpresa, ese proyecto de ley tenía que aprobar el Consejo de Ministros. Pasan 15 días del 29 de diciembre y no han aprobado. Pasan 3 semanas, pasan 4 semanas. Oye, Jaime, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no aprobáis esto? No, porque no sé qué, porque no sé cuál, patatín, patatán. El 29 de enero, un mes exacto después de haberse firmado el pacto, dimite Adolfo Suárez. Y entramos ya en una fase... En un discurso televisado que todo el mundo conoce. Ahora, si dimite el presidente de gobierno, hay nuevo gobierno. ¿Quién va a ser ministro de Hacienda? ¿Seguirá Añoveros o no seguirá? Se le nombra ministro. Hay una primera votación para hacer de investidura, en donde el candidato de UCD era una persona que no había participado en la negociación, aunque era vicepresidente. Y digo que no había participado porque alguna vez que nos invitó el presidente de gobierno, Adolfo Suárez, por ejemplo, a la Moncloa, a cenas oficiales, etcétera, Calvo Sotelo nunca estuvo invitado. Sí estuvo invitado, fíjate, el general Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno y llevaba esto por la importancia política que tenía el acuerdo, pero Calvo Sotelo no estuvo. Bueno, entonces se crea un interrogante, ¿no? Llega el primer acto de investidura, que creo que fue el 21 de enero, los catalanes no apoyan porque pidieron una serie de cosas y tal y cual, y el segundo acto de investidura es el 23 de febrero. Y hay un golpe de Estado y el concierto no lo tenemos aprobado. Entonces nos quedamos colgados de la brocha y sin escalera. Ya, a ver qué demonios pasa aquí, porque puede pasar de todo. Vienen luego los pactos autonómicos que has citado anteriormente y finalmente en abril se consigue que el Consejo de Ministros mande ese microproyecto de ley de 7 líneas, el que he dicho anteriormente, a las Cortes Generales. Y ahí se inicia la tramitación, se publica en el Boletín Oficial del Estado el 13 de mayo, que fíjate qué casualidades tiene la vida, es exactamente un año después de la primera reunión que yo mantengo como nuevo consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco, recién nombrado, porque me nombraron el 25 de abril me nombran y el 13 de mayo estoy reunido con García Añoveros. Ahora te contaré para qué. 13 de mayo y el concierto entra en vigor el 1 de junio de 1981. Por lo tanto, desde el 13 de mayo al 1 de junio ya ves que habían pasado más de 12 meses. Bueno, ¿y qué le digo yo a Añoveros en esa reunión del 13 de mayo? Ten en cuenta que yo entonces, ahora ya ves que soy un viejecito, yo entonces era un chaval de 37 años, que no tenía ninguna experiencia política, que de concierto económico no sabía nada, y me nombran consejero de Economía y Hacienda. Y no tenía presupuestos, no tenía equipo, o sea, no tenía gente, no tenía mesas, no tenía sillas, no tenía nada. Lo primero que tengo que hacer es encontrar un sitio para meterme y alquilo al Obispado de Bilbao un despachito más pequeño que este que tengo, que en el que estoy
ahora, pues para poderme meter con una mesa larga, en donde a medida que se van incorporando a partir del momento distintas personas al equipo, estábamos todos en la misma mesa. Cada vez que venía una visita, todos a la calle al descansillo, porque solamente había una mesa. Bueno, pues ese consejero recién nombrado, el 13 de mayo, se entrevista con el poderoso ministro de Hacienda, en el edificio del Ministerio de Hacienda de la calle Alcalá, que es un palacio impresionante, un palacio histórico. El ministro de Hacienda tiene un despacho fabuloso. Creo recordar que detrás de él había un cuadro de Goya, o similar, un cuadro, una mesa fantástica, una sala de reuniones, el Salón Carlos III, con una mesa de marquetería que tendría igual donde se firmó, precisamente lo que te he enseñado antes, que igual tendría 30 metros de larga. Yo sin nada, sin experiencia, y le tengo que decir a Añoveros que, sintiéndolo mucho, pues no podía aceptar el texto que habían estado negociando con el Consejo General Vasco. Entonces me mira Añoveros sorprendido, se levanta de la mesa y me dice, pero ¿cómo que no podéis aceptar? Oye, pero vamos a ver, ¿el Lehendakari no es Garaikoetxea? Sí. ¿El presidente del Consejo General Vasco no era Garaikoetxea? Sí. Pues entonces, ¿cuál es el problema? No, esto, ministro, pues el problema es que a mí lo que habéis pactado con el Consejo General Vasco no me convence. Y como yo tengo que firmar el concierto económico, soy el presidente de la Comisión Negociadora Vasca, pues yo no puedo firmar algo que no me convence. Entonces, bueno, pues ministro, que tenemos que empezar de nuevo. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Pero oye, joder, pues es mucho más sencillo, hombre. Tenemos el concierto de Álava, que todavía está vigente. Por donde pone Álava, ponemos Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y se ha terminado. Terminamos mañana mismo. No, ministro. Pero no, ¿por qué? Joder, pues por una razón muy sencilla, porque mira, se ha aprobado un estatuto de autonomía que en su artículo 41, 42 y 43 define una metodología de cálculo del cupo que es totalmente distinta a la que tiene el concierto de Álava. Por lo tanto, pues hay que negociar de nuevo. Oye, pero vamos a ver. Una cosa es el concierto y otra cosa es el cupo. ¿Estás de acuerdo con eso? Hombre, claro que estoy de acuerdo. No, pues entonces hacemos una cosa. Pactamos la ley de concierto igual que la que tiene Álava y luego negociamos la ley de cupo y así Vizcaya y Guipúzcoa recuperan el concierto que tiene, como el que tiene Álava. No, pero es que yo no quiero que recupere el concierto como el que tiene Álava. Es que yo quiero que al mismo tiempo negociemos la ley de cupo, porque la ley de cupo, a diferencia de lo que tiene Álava, significa un reconocimiento de capacidad de autogobierno mucho mayor. Bueno, ¿y eso por qué? Hombre, ministro, pues por una razón muy sencilla. Porque mira, vosotros en estos momentos en Álava controláis la recaudación que hace Álava, controláis los gastos que hace la Diputación de Álava y la diferencia entre lo que recauda Álava y los gastos en los que incurre Álava en sus competencias es lo que hay que pagarte como cupo a ti, como ministro de Hacienda, la Hacienda Central. Pero ese no es el modelo del concierto actual, estatutario. El modelo del concierto es que, oye, vosotros no controláis la recaudación del País Vasco, ni los gastos del País Vasco, sino que nosotros, País Vasco, tenemos que aportar un porcentaje que tendremos que pactar en esta negociación al sostenimiento de los gastos del Estado. Pues, por ejemplo, a tu sueldo como ministro, dado que es una competencia no transferida. Por lo tanto, lo siento mucho, ministro, tenemos que empezar de nuevo. Bueno, ahora lo estoy diciendo con voz muy firme y tal y cual, pero sí. Entonces, no sé si le pueden decir tacos en este vídeo. Pues me imagino que sí. Un chaval de 37 años con un ministro de Hacienda que además era catedrático de Hacienda Pública encima, que sabía infinitamente más que yo, y decirle que no podía aceptar yo lo que había estado negociando él con el Consejo General Vasco presidido por Garaikoetxea. Bueno, pues aquello fue el 13 de mayo de 1980 y un año exacto después se publica el concierto económico que habíamos pactado en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor el 1 de junio.
Te das Y cuenta qué sí, historias para no dormir. hombre, pero afortunadamente ¿Conocías esa historia? sí, 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 la evidentemente, conocí. como he leído el Bueno, has documento, leído el libro, la sí, cuento allí. digamos que como lo he leído dos veces, todas las Bueno, páginas, bueno, te lo sabes mejor que yo. bueno, no creo que sea tanta la suerte, pero sí hay que hacer un reconocimiento al equipo que negoció todo aquello y especialmente a ti, porque evidentemente la inclusión del cálculo provisional del cupo en esa ley de 1981 permitió que, dado que era bastante complicado llegar a una ley separada de cupo inmediatamente después, debido precisamente a lo que acabas de comentar de las dificultades de entrada en Consejo de Ministros y luego en el Congreso de Diputados, pues evidentemente salvó la distancia hasta 1977, 1987, Exacto. 1988, cuando se negoció ya con el gobierno socialista la actualización del quinquenio Lo que se negoció es un sistema provisional que duró 7 años. Sí, sí, así y que es. afortunadamente, después de lo que comentas en el libro, fue posible actualizar en el año 2016-18 para Así todos es. los elementos que estaban y que afortunadamente ahora no tenemos pendiente, porque has comentado que tenemos el 2022-26 y luego habrá que Exacto. negociar el 27-31, pero ciertamente en la parte de concierto, en los últimos impuestos que se han concertado no son impuestos, curiosamente, como es el asunto a las Porque, bueno, energéticas y ahí al hay una banco. discusión de si son impuestos, son tasas, pero al final se han concertado como impuestos, ¿no? Antes he Porque empezado a decir, sí, antes he empezado a decir, la plantilla debe ser completa, la hacienda debe ser íntegra, sea tasa, impuesto, lo que sea. exacto. Bueno, esto, antes he empezado a decir y luego me he cortado que yo negocié el concierto económico, el octavo concierto económico de la historia, cuya vigencia terminaba el año 2001. Por lo tanto, se tenía que haber negociado un nuevo concierto antes del 31 de diciembre de 2001 por un gobierno encabezado con mayoría absoluta por José María Aznar y contando como ministro de Hacienda a Cristóbal Montoro. Bueno, el gobierno vasco estaba presidido entonces por el señor Ibarretxe, don Juan José Ibarretxe, y no llegaron a un acuerdo. Entonces, por segunda vez en la historia, el concierto económico de 1981, el que me tocó negociar y firmar, el que te acabo de enseñar, se prorroga. Una decisión muy discutible. Y digo por segunda vez porque el primero que se prorrogó fue el de 1878, que vencía en 1886 y cuando el Estado dijo, bueno, se ha terminado el régimen provisional, ahora los vascos como todos los demás. Entonces, para sorpresa del gobierno central de aquella época, las diputaciones provinciales, no forales, provinciales, que habían nombrado ellos mismos con partidarios de Alfonso XII, por lo tanto, no carlistas, de Alfonso XII dicen que no, que ellos han estado recaudando durante 8 años, que el Estado no tiene presencia en el País Vasco, en las provincias vascongadas, así se llamaban entonces, y que por qué no continuar con aquel régimen. Esto, aunque fuera durante otros 8 años más. Bueno, el gobierno español se niega en redondo y los vascos van entonces, tienen la suerte de que la reina regente María Cristina está veraneando en San Sebastián y quería mucho a San Sebastián. Entonces acuden a la reina regente y le piden por favor que interceda ante el gobierno para que el modelo de concierto económico de 1878 se prorrogue otros 8 años más. La reina regente les hace caso, le dice al gobierno español, oye, pero vamos a ver, pero dejar a estos pobres vascos, que es una pobre gente, pero ¿qué más os da? Entonces las provincias vascas, sobre todo Álava, eran muy pobres, todavía no había empezado el proceso de industrialización que se inicia cuando se Sí, descubren unas minas de hierro, las más ricas del mundo, en Vizcaya, que lo cual genera la industria siderúrgica, tal y cual, la sí, Primera Guerra Mundial, patatín, patatán, y que ciertamente la y industrialización fundamental en se Álava y en produce Navarra será en los años 60. la prórroga del concierto económico durante un año, porque ese acuerdo
se llega en 1887. Bueno, pues ahora volvemos al año 2001. El gobierno Aznar dice que se prorroga durante X tiempos el concierto que yo negocié y finalmente en el año 2002 se llega a un acuerdo completo entre las instituciones vascas y el gobierno presidido por Aznar que reconoce, reconoce por primera vez que el concierto no tiene plazo de vigencia. Por lo tanto, no hay que renegociar el noveno concierto de 2002. De hecho, han pasado, ya ves, 21 años y sigue vigente. Lo que hay que hacer es irlo adaptando a medida que se vayan produciendo cambios en el ordenamiento tributario, como son los que acabas de citar, nuevos impuestos pues que van surgiendo. Y son elementos que hay que negociar, acordar y llevar al Congreso de los Diputados. Hay que pactarlo en una comisión paritaria, incorporar el pacto a un proyecto de ley que dice que se aprueba el acuerdo patatín patatán y que tiene que ser aprobado o rechazado por las Cortes Generales sin posibilidad de enmienda. ¿Por qué? Pues porque es un pacto. Y efectivamente tiene una tramitación, como has dicho tú antes muy bien, muy parecida a la de los tratados internacionales. España puede rechazar un tratado internacional, las Cortes Generales, un tratado internacional que ha negociado el gobierno español, yo que sé, con Brasil, pero no lo puede modificar, porque eso significa una nueva negociación con la otra parte. Hay algunos partidos que surgieron contra el concierto y evolucionaron para desaparecer. UPyD, que surgió contra el nacionalismo vasco, Ciudadanos, que surgió contra el nacionalismo catalán, con la particularidad de que estos de Ciudadanos, para poder integrarse en Navarra Suma, hicieron profesión de fe del ámbito concertado en el caso de Navarra, porque si no, Unión del Pueblo Navarro no les permitía participar de la coalición y no tendrían las prebendas de 2 diputados, lo cual ciertamente resulta curioso. Y ahora tenemos a Vox en el marco del Estado español, y en principio el Partido Popular sigue comprometido, por lo menos el Partido Popular en el País Vasco, con lo cual en principio los nubarrones en el Congreso de los Diputados contra el sistema de concierto no estarían encima de la mesa como algo amenazador. No. En estos momentos no tienen ningún nubarrón, ningún nubarrón desde ese tipo. Lo que sí tendrás muchas discusiones, seguro que se manoseará otra vez cuando empiece todo el debate, como has dicho antes, del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Ahora otra vez el rum de que Cataluña quiere un concierto y un cupo como el vasco, pero todo eso es teatrillo de esta situación política, que se están magnificando las cosas. Hoy mismo leía, Sánchez concede un concierto económico a Cataluña. ¿Cómo que concede? Oiga, lea usted lo que ha escrito. Los señores catalanes piden no sé qué y los señores del PSOE dicen que no están de acuerdo. Que eso es conceder un... Bueno, en fin, eso es la manipulación partidista, pues para encrespar los ánimos. En la negociación y acuerdo con Junts lo que pone es que Junts reclamará. Exacto. Con lo cual eso es la negociación de los disensos. Me figuro que los señores del gobierno pues aplicarán el principio contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, como lo han hecho tantísimas veces con tantos. Y que, como citas en el libro... Ya continuando, oye, y si entonces le dice a Junts que no, esto, ¿qué va a hacer Junts? ¿Va a apoyar una moción de censura del Partido Popular y de Vox, esto para cargarse a Sánchez? Pues si no tiene ninguna salida. Una vez que has aceptado ya la legislatura, pues mira, podrás votar en contra de la ley no sé qué, del presupuesto no sé cuál, pero cargarte el gobierno le va a resultar muy difícil, porque se tendría que apoyar en sus enemigos políticos radicales. ¿Y eso qué significaría? Pues para Junts, para ERC, también para Bildu, eso significaría su fin político, su final político. Sí, y ciertamente, como pones en el libro, técnicamente es extensible a cualquier comunidad o territorio el marco del sistema de concierto o convenio, porque es evidente que en 1980-81 se hizo para el caso de Vizcaya y de Guipúzcoa. Vamos a matizar eso, Juan Carlos, vamos a ver. Hazme la pregunta, ¿se puede extender el concierto económico? Hazme la pregunta.
¿Se puede extender el concierto económico a otros territorios tal y como se preguntó en el año 2000 a Vale, una revista entonces de economía? la contestación es sí, no, duda. Tres contestaciones. Y ahora vamos a explicarlas. Sí, lo acabas de decir, técnicamente es posible extender el concierto económico a otro territorio. ¿Por qué? Hombre, porque Vizcaya y Guipúzcoa, que son dos economías muy desarrolladas, se lo quitaron en 1937 y lo recuperaron el 1 de junio de 1981. Hasta el 31 de mayo de 1981, en Vizcaya imperaba la legislación estatal y la hacienda estatal, y a las 12 de la noche, al minuto 1 del día 1 de junio, pasó a gestionar todo aquello la hacienda foral vizcaína. Por lo tanto, técnicamente se puede extender. He dicho sí, no. Vamos a ver el no. El no, ¿por qué es? Porque la disposición adicional primera de la Constitución dice, como he señalado antes, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, pero no dice cuáles son los territorios forales. Entonces, Cataluña, hoy se cita en el acuerdo de Junts con el PSOE, Cataluña tuvo sus propios fueros, hasta que fueron eliminados por el decreto de nueva planta tras la guerra de sucesión a principios 1715, a principios del siglo XVIII. Entonces, como Cataluña, la Corona de Aragón, tuvo sus propios fueros, ¿esto es extensible el concierto económico a los territorios de la Corona de Aragón? No. ¿Y por qué no? Porque una sentencia del Tribunal Constitucional de 1988 interpretó lo que significaba la expresión territorios forales en la disposición adicional primera de la Constitución. Y dijo que los territorios forales cuyos derechos históricos ampara y respeta la Constitución española son Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Esos cuatro. Por lo tanto, desde una perspectiva constitucional, el concierto hoy, como consecuencia de esa sentencia, no podría extenderse a otros territorios. Tendría que haber una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que cambiara ese criterio actualmente vigente. ¿Es esto posible? Me hago la pregunta. Sí, porque, por ejemplo, Miguel Herrero de Miñón, uno de los 7 padres de la Constitución española actual y uno de los 2 que siguen vivos, ha defendido que para dar una salida política a Cataluña, lo que se está ahora discutiendo, se podría reinterpretar la disposición adicional primera de la Constitución. Pero mientras no se reinterprete, el concierto económico no es extensible. Bueno, he dicho sí, no y duda. ¿Y cuál es la duda? Pues que en estos momentos, salvo que se pongan de acuerdo los partidos políticos españoles, ya veis que hay una oposición radical a la extensión del concierto económico a Cataluña y a cualquier otro territorio. Sí, Se aprobaría por la coalición actual de partidos que van a apoyar a Pedro Sánchez un concierto. Bueno, pues yo supongo que como aquí entrarían factores de dinero y eso afecta a todos en todos los territorios, sería una discusión muy compleja. Antes hemos hablado del modelo de financiación, perdón que pase a otro tema, pero es un tema interesante, de la dificultad de pactar un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas de régimen común. Y he citado 3 comunidades que están perjudicadas por el modelo actual vencido en 2014, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Pues fíjate lo que va a pasar. Estas 3 comunidades, una encabezada por un gobierno nacionalista independentista y 2 por gobiernos del PP, en esta negociación que es importantísima van a tener intereses comunes. Primero van a querer que les bajen, que les quiten parte de la deuda, claramente, como se ha pactado con Cataluña, y en segundo lugar van a querer que el nuevo modelo les dé más recursos, lo cual significa que se los tienen que quitar a alguien,
salvo que el Estado esté dispuesto a poner más dinero sobre la mesa. Entonces ya ves este entrecruzamiento de intereses que ya no es de PP, PSOE, no, es que están mezclados. Puede haber comunidades del PSOE que apoyen planteamientos de comunidades del PP y puede haber comunidades del PP que apoyen planteamientos de comunidades independentistas, con gobierno independentista. O sea que es un tema muy, muy complicado. Sí que lo es, porque iba a decir ciertamente que hay disfunciones mentales de algunos, incluso en redes sociales, que piden la extensión del concierto a todas las comunidades y a la vez dicen que es un notorio privilegio, lo cual choca la idea Bueno, de es lo un cual es privilegio, esto, pero lo queremos para exacto, todos. Y exacto. ciertamente Vox, es decir, el partido anti-autonomía, anti-constitución del 78, en La Rioja presentó hace no mucho, de pleno, una propuesta para la activación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que habla de las compensaciones sobre el efecto frontera. En el estatuto Ya, pone de determinados territorios, sin ya, especificar. Evidentemente se ya, refiere a los dos territorios ya, forales que está tienen al claro. norte. Y por supuesto, los gobiernos de Valencia y Baleares son del PP, pero cogobernados con Vox, lo cual Está ciertamente claro. resulta Exacto, exacto. absolutamente Mira, increíble porque estás metiendo ese matiz. son antiautonomías, Exacto. pero después van a tratar de negociar ese asunto de la financiación para sus territorios. Oye, Juan Carlos, yo tengo un problema. Sí. Llevamos 1 hora y 25 minutos charlando, que es muy interesante, y me tengo que ir. Si quieres que sigamos otro día, me dices. Pero yo creo que hemos tocado bastantes temas, ¿no? Sí, la gente tiene. Te sientes satisfecho con lo que Sí, hemos hablado? sí, es interesante. Creo que la gente puede hacerse una idea de que el modelo sigue vigente, evoluciona, porque es un ser vivo. Sobre todo porque está alimentado por la gente que paga impuestos y que tiene una conciencia Exacto. fiscal y que es una herramienta. El concierto es una herramienta que puede ser utilizada bien o mal y es la buena gente del País Vasco la que elige a la gente que considera oportuno en las instituciones legislativas, luego lleva al Ejecutivo y esto, llevado bien, pues permite un establecimiento de un marco de riqueza y de prosperidad, Así pero es. hay que seguir manteniéndolo porque la bicicleta, si no, uno se acaba Bueno, cayéndose. así es. Oye, yo te voy a decir una cosa que lo dije el otro día en el congreso este que te he comentado de asesores fiscales. A mí, desde un punto de vista personal, egoísta, pesetero, es decir, mirando el bolsillo nada más, me interesaría que suprimieran el concierto económico y que se estableciera un modelo como el de Madrid. Yo con lo que con el modelo tributario madrileño hubiera pagado durante los últimos años, muchísimos años, mucho menos de lo que he estado pagando en el País Vasco. Bueno, ¿y por qué estoy pagando más en el País Vasco? Que es importante. ¿Por qué estoy pagando más? Y es una de las razones por las que hay que defender el concierto económico. Porque el concierto económico beneficia fundamentalmente a dos colectivos de personas. A los que no pagan impuestos, a los defraudadores. Hombre, claro, si tú tienes unos servicios públicos fantásticos y no pagas el costo de los mismos, pues es un chollo. Te está saliendo gratis la sanidad, la educación, las carreteras, las aceras, todo te está saliendo gratis. Y el segundo colectivo al que beneficia son a las personas más débiles del País Vasco. ¿Por qué? Pues porque las personas más débiles son las que reciben sanidad, educación, etcétera, que tiene un costo mayor que los impuestos que pagan. Al tener pocos recursos o nada de recursos, todo lo que reciben vale más que lo que están pagando. Por lo tanto, son beneficios. ¿Y quiénes son esas personas? Son jóvenes, son ancianos que no tienen recursos, son viudas, son personas en situación de pobreza o de exclusión social, son jubilados con pensiones bajas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo pago más impuestos en el País Vasco de lo que hubiera pagado en los últimos años en Madrid. ¿Por qué? Pues por razones muy importantes, por razones de solidaridad, porque no podemos permitir, en este mundo tan complejo, tan cambiante, nadie se quede atrás. El concierto, por lo tanto, beneficia a los más débiles. Y esto es muy importante, decírselo a los críticos del concierto, porque cuando defienden la supresión del concierto o el aumento inmoderado
del cupo lo que están defendiendo implícitamente es que se haga daño a los más débiles, que son los beneficiarios del concierto económico, lo cual es absolutamente demencial. Demencial. Y yo con esto me tengo que ir, Juan Carlos. Pues es que ricasco y simplemente invitar a la Y gente que investigue por su cuenta, que tenga sentido crítico, pero sentido común y que evidentemente el mejor baremo es conocer, conocer y así tener es, interés. así es. Como lo has tenido tú, que eres un súper experto, y te vuelvo a felicitar muy calurosamente por la labor que estás haciendo, que está siendo fantástica, por lo que escribes de vez en cuando, las intervenciones que tienes, y solo pedirte que sigas así, ¿no? Ya estamos dos, hay otros que también están apoyando el tema, ciudadanos de a pie comprometidos, que lo que estamos defendiendo es algo que creemos que es absolutamente conveniente, no solamente para el País Vasco, sino, como he dicho anteriormente, para España, algo que afecta muy positivamente y que beneficia a las personas más débiles, a personas que están en situaciones difíciles, y algo pues que se entronca con nuestra propia historia. Y cada cual puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero guardar lo que viene de la historia a mí también me parece muy, muy importante. Y nada más, un abrazo muy fuerte, digital, abrazo que también les doy a los que vean los vídeos que vas a colgar en YouTube. Muchas gracias, Juan Carlos. Mila esker, eskerrik asko, bihotz bihotzez.